En los últimos días, la 4T le ha dado un muy fuerte descontón a los europeos, porque ha venido cancelando y limitando proyectos energéticos en el país de inversión europea, o cuando menos de empresas de origen europeo, aunque realmente sea inversión mexicana, incluso sea inversión del gobierno. Y una especie de respuesta a lo que también están haciendo los europeos en contra de México desde hace algún tiempo, ¿no? Donde están ellos finalmente haciendo eco de todas estas difamaciones en contra de la 4T. Incluso ahorita Alejandro Moreno se encuentra en Europa difamando la 4T, ahorita está en Ginebra, mañana se irá a Bélgica a ver al Parlamento Europeo, en fin. Y el presidente, más dicho, la 4T le ha ido cerrando estos espacios que empiezan realmente a resentirse. Y a pesar de que peguen el grito en el cielo sus socios americanos, como ya está sucediendo allá en Estados Unidos, dicen una y otra vez que López Obrador es finalmente alguien muy peligroso para las inversiones extranjeras. En realidad, como vamos a ver, las cosas están yéndole muy bien a los mexicanos, en particular para estatales como Pemex, que ha roto récords ahorita de venta de combustible en nuestro país, con ingresos muy buenos y además ingresos que se quedan en los mexicanos. Y vamos a arrancar. El día de ayer, esta es una nota muy importante. Frenan la construcción de otra planta de Iberdrola ahora en Guanajuato. Ojo con el dato. Hablamos hace un tiempo, a inicios de año, de la planta en Nuevo León que le quitaron y le cancelaron un permiso y la desconectaron. Hemos hablado de otras plantas también en Tamaulipas, pero ahora es una planta en Guanajuato que la CRE ha frenado el inicio de operación comercial de un parque eólico de Iberdrola en Guanajuato, en el que se habrían invertido 150 millones de dólares. Y la frenan porque la Iberdrola violó flagrantemente la ley. Porque sucede que construyó esta planta en Guanajuato, pero tenían el permiso para construirla en San Luis Potosí. ¿Sí? Entonces, en lugar de construirla allá en San Luis Potosí, la decidieron construir en Guanajuato. Le dijo la CRE, no puedes hacer eso. Pero oye, es la misma capacidad, son los mismos clientes, son las mismas torres, pero en lugar de ponerla acá, lo voy a poner allá. Y dice, no, eso no se puede hacer así, eso viola la ley, en dado caso deberías pedir un nuevo permiso, y por lo tanto, ¡pum!, le quitan, lo suspenden, la cierran. Entonces Iberdrola va y se ampara como siempre sucede, pero el juez dice, ok, no hay problema, te acepto el amparo, pero mientras lo que decidimos, no te doy la suspensión provisional, que sería que se abriera la planta, así que sigue cerrada y desconectada. Otro golpazo más a Iberdrola, que este año incluso ya ha decidido de dejar de invertir en México, porque es ese tipo de inversiones completamente ilegales, ¿no? O sea, tremendo. Además que tiene esta multa de 9,000 millones, que ahora tiene que garantizar el pago de la multa, si no van a embargar sus cuentas al SAT, en fin. Por un lado, pero no solo a los españoles le ha ido mal, también a los alemanes igual le negaron un permiso clave y fundamental, y ahí no fue la CRE, sino fue la Semarnat, que le negó un permiso para poner una planta solar a Audi, señalando que finalmente no cumplieron los alemanes en el permiso, porque como están poniendo toda esta planta, necesitan algo que se llama manifestación de impacto ambiental, esto que también lo piden en el Tren Maya, pero los de Audi no lo hicieron bien, por alguna circunstancia no lo hicieron bien, y entonces la Semarnat le niega el permiso para poner planta solar. Los de Audi, los alemanes, juran y perjuran que esta planta solar únicamente va a abastecer a las fábricas que tienen para construir vehículos. Pero la verdad es que evidentemente este tipo de plantas solares al final acaban con este esquema de subsidios, en donde mientras la planta solar es muy intermitente, porque si por ejemplo hay hay nubes, deja de producir electricidad, ni modo que se pare la fábrica, siempre entra después la Comisión Federal de Electricidad como una especie de planta de respaldo, pero a un costo subsidiado. Entonces es muy relevante que le hayan negado el permiso de entrada a españoles y alemanes en estos días, estamos hablando de las últimas 48 horas, pero la verdad es que
no es tan sorprendente si recordamos cómo los europeos al final han visto a México como una especie también de colonia, y no solo los españoles, en general los europeos. Recordando los más recientes ataques que salieron directamente del Parlamento Europeo, ¿se acuerdan? Que desde acá sacaron sendas críticas y proclamas y decretos en donde hablaban sobre esto que insisten mucho, esta difamación, de que en México no hay muchos asesinatos a periodistas, etcétera, 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 que realmente hay un casi gobierno muy populista, dictadorzuelo, en contra de las empresas energéticas, bla, 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 todo esto, y lo han sacado una y otra vez. Y bueno, pues ahorita incluso el propio presidente del PRI, el muy desafortunado Alejandro Moreno, se encuentra, sube esta foto el día de hoy, en Ginebra, Suiza, porque tuvo una, dice, muy buena reunión con Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista, integrada por 113 partidos políticos de todo el mundo. Dice, abordamos temas urgentes para México y para otros países de la región, ¿no? O sea, imagínense que los europeos estén recibiendo a un delincuente de talla mundial como Alito Moreno y le estén dando casi una trato de héroe salvador de los mexicanos. Es tremendo, pero bueno, de este nivel finalmente se está registrando esto. O sea, hay que entender, ¿no? De una u otra manera, aunque son eventos paralelos y separados, lo que hizo la CRE y la Semarnat con Iberdrola y con Audi, de todos modos tiene mucho que ver con el espíritu de, en general, el Estado mexicano y bueno, de cómo ven ellos a los europeos, que la verdad es que sí nos han tratado muy mal. Y hablo, cuando de europeos, no hablo evidentemente de los pueblos o los ciudadanos europeos, sino los gobiernos, la gran mayoría, como lo hemos visto en el caso de guerra de Ucrania, muy tirados a los Estados Unidos, siendo gobiernos increíblemente títeres de los estadounidenses, casi cediendo soberanía. Están los europeos, por increíble que parezca, sufriendo, poniendo los líderes europeos en crisis sus propios países para agradar a los estadounidenses en esta absurda guerra que traen contra Rusia, o bueno, esta más campaña militar. O sea, y bueno, evidentemente estos ataques que salen del Parlamento Europeo vienen también de la ultraderecha estadounidense y de la prensa corporativa estadounidense y los intereses nacionales de por allá. Pero fíjense, es curiosamente, después dicen una y otra vez, es que en México las cosas van muy mal, ¿no? Por ejemplo, los propios estadounidenses recientemente acaban de decir, desde la embajada estadounidense, la opacidad en México frena inversiones en energía. Esto lo dijeron antier. También una funcionaria de la embajada estadounidense en un foro señaló que mientras el gobierno continúa tomando acciones o inacciones que evitan la capacidad del sector privado de operar efectivamente, pues esto finalmente genera problemas, ¿no? O sea que México no garantiza las inversiones estadounidenses y por lo tanto pues vamos a irnos al hoyo. Pero miren, vamos a ver otro sector energético, el de las gasolinas. En las gasolinas hay que recordar que estamos en un proceso de producir toda nuestra propia gasolina. Todavía no llegamos a ese proceso, así que de una u otra manera importamos gasolina. Pero no solo importa Pemex, también importan empresas privadas de gasolina. Y también, como vemos, hay despachadores en todo México, estaciones de servicios de otras empresas. Pero lo cierto es que en medio de todo esto, ahorita Pemex ha venido regresando, ¿no? Volviendo a acaparar el mercado gasolinero de nuestro país, incluso el mercado de importación. Esto es muy importante porque los ingresos de Pemex al final acaban en el pueblo mexicano, en el presupuesto federal. En lugar de que, si por la intención era igual privatizar la venta de gasolina, pues iba a acabar pues en las petroleras estadounidenses, ¿no? En Shell, en Exxon, en Mobil, etcétera, en British Petroleum, etcétera, etcétera. Pero vean cómo le ha ido ahorita, que también se ha recuperado mucho el mercado gasolinero. Esto es una muy buena nota de Reforma. Crecen 50% ventas de gasolinas de Pemex. Incrementó en 49.9% la venta de gasolinas en el país durante el pasado mes de mayo comparado con el mismo mes de 2020. Fíjense, en el mayo de 2022 vendió Pemex
9.700 barriles diarios de gasolinas. Es una alza del 49.9%, pero en el valor de las ventas, porque la gasolina ahorita está un poco más cara que antes, es una alza del 230%, porque pasó el valor de las ventas en el 2020 de 17.376 millones de pesos a 57.994 millones de pesos. O sea, el 2020 Pemex únicamente ingresó 17.000 millones a sus arcas y ahorita son 57.000 millones. Es una monstruosa cantidad de dinero adicional que está entrando este año, ¿no? Es muchísimo. De gasolinas, Pemex, Magna y Premium. Y del diésel es también muy similar, ¿no? En Pemex empezó a vender, el alza fue de 74%, pasando de vender de 172,000 barriles diarios a 301,000 barriles diarios, ¿no? En mayo del 2022. Y en el valor todavía aumentó más, aumentó el 301%, porque pasó de vender Pemex 6,000 millones de pesos en diésel en mayo de 2020 contra 25,000 millones de diésel en 2022. Y todo este dinero entra al presupuesto federal. La mayoría de este dinero, que quede claro, si hubiéramos seguido en la reforma energética de Peña Nieto, estuviera en petroleras estadounidenses, en petroleras españolas, o en compañías energéticas españolas, porque bueno, en España no hay petróleo, pero hay compañías petroleras como Repsol, y estarían en petroleras inglesas como British Petroleum, petroleras holandesas como Shell, pero no, se queda ahora en Pemex, en nuestro país. Ojo con el dato, esto es súper importante y la verdad es que no se ha dicho casi nada de esto, pero es una súper mega noticia de ese nivel de la recuperación de la soberanía energética, y no solo de la soberanía, sino también de ingresos de nuestro país. Y esta gasolina, algunas se produce en México, otras se importa, pero el ingreso de la venta se está quedando, como lo vemos, en la gran mayoría en Pemex, porque ahorita Pemex ya recuperó un 75-80% del mercado de las gasolinas aquí en México. Cuando con Peña Nieto ya Pemex, ya los privados tenían un 60%, Pemex se había reducido como un 40%, ya estaba a punto de desaparecer como principal expendedor o vendedor de gasolinas. Y vean cómo se ha recuperado. Y repito, los ingresos se quedan aquí, no se van a otro país. Obviamente, pues por toda esta razón, Estados Unidos está súper enojados, porque cómo es posible que le haya Pemex arrebatado el negocio gasolinero y claro, ahora el negocio eléctrico, y también los europeos, ¿no? Pero bueno, es finalmente parte del rescate de la soberanía. Ni modos que no se enojaran los extranjeros, que ya casi se habían repartido nuestro país. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.